Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Lady Vanessa Lozano Restrepo, ID 763-740. Actualmente voy cursando quinto semestre de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el campus Espinal Ibagué. En el día de hoy vengo a sustentarles, a analizarles tres sentencias, cada una de ellas con su respectivo análisis. Voy a dar inicio con la sentencia SP-921 del 2020. El sujeto activo, el joven Cristian Camilo Correa Pinilla, y la joven MMOS, quien en este caso es el sujeto pasivo, vivían en Manizales en junio del 2009. Se hicieron novios, época en la que el sujeto pasivo tenía 13 años y 7 meses de edad. Durante su noviazgo sostuvieron relaciones sexuales en la casa de la progenitora del sujeto activo, que en algunas ocasiones consistió en algunos simples tocamientos y en otras el acceso carnal, actos que se repitieron antes de que la menor cumpliera los 14 años de edad. ¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía y demás partes intervinientes? La Fiscalía tipifica los artículos 208 y 209 del Código Penal, aun sabiendo que cuando el sujeto pasivo de su adquisición para disponer de su sexualidad, el menor de 14 años no tiene la madurez suficiente para tomar este tipo de situaciones. Por eso el menor de 14 años debe estar libre de interferencia de material sexual, por ejemplo, pornografía, revistas, etc. Por eso se prohíben dichos actos. La prohibición, para lo que la ley traduce, es que en el deber de abstención y de indignidad intangibilidad de su sexualidad. El establecer que la edad de un menor de 14 años es referente para el legislador para suponer la inmadurez psicológica porque ella no se ajusta a la realidad social o para promover un cambio legislativo. Tenemos por otra parte al padre del acusado. El padre del acusado no encontró razones para advertir a su hijo sobre la edad de su novia, lo cual vio muy normal. Él vio pues manifestaciones de amor, pues como que él vio que no surgía la necesidad de prevenirlo, de que pues su conducta antijurídica iba a tener problemas legales más adelante. ¿Cuáles son las consideraciones de la Corte? La Corte considera que el acusado fuera absuelto del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Se tienen en cuenta los argumentos y pruebas que presentan las dos partes. Posteriores a eso, la inmadurez mental que tiene el sujeto activo. ¿Qué se entiende por error de prohibición? Cuando la persona piensa que está obrando bajo la convicción social de estar haciendo lo correcto, pero no es correcto. Por ejemplo, en la sentencia, el sujeto activo no tenía conocimiento de que sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años podría llevarlo a consecuencias. Por eso él tomó la situación súper normal. Segunda sentencia, SP 1793-2021. María Odilia Aristizábal, para ese entonces mayor de 70 años, acompaña a su hermana mayor Erlínea a una cita con el médico acupunturista Carlos Enrique Barbosa. Encontrándose Odilia en la sala de espera, le manifiesta al médico que le duele mucho el cuello, quien le ofrece hacerle unos masajes pues para hacerla sentir mejor. Haciéndola pasar al consultorio, también la hace acostar en la camilla y ahí comienza a hacerle el masaje. El consultorio de este médico quedaba diagonal a la sala de espera, entonces al quedar diagonal no se alcanzaba a ver lo que estaba pasando adentro. En un momento se puso un poco tenso todo, ya que él empezó a hacerle tocamiento a sus senos y a taparle la boca y la cara. Con su otra mano le bajaba su mano a su vagina, a quitarle el pantalón y
pues ahí hizo su acceso. ¿Cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista? Bueno, la teoría del casacionista es que fue incoherente el veredicto que se dio en primera y segunda instancia de este proceso, ya que pues hubo un mal procedimiento en las pruebas por parte de la Fiscalía. Desde pues, este punto de vista se tiene en cuenta que el sujeto pasivo cuenta nuevamente que el acto sexual no fue consentido por ella. Posterior a eso le recae la conducta lesiva a su integridad sexual. En este proceso debe casar parcialmente a la sentencia para que se condene al acusado por este delito de acceso carnal violento. ¿Cuáles son los argumentos de las demás partes e intervenientes? Pues la defensa solicitó que no se cese la sentencia ya que no hubo delito alguno, pues el argumento de la señora de cómo pasaron los hechos se llevaron en circunstancias que impiden la presencia de un abuso sexual violento. Y el demandante presenta por escrito la demanda de casación. El representante del Ministerio Público solicitó no casar la sentencia recurrida, sustentando que el fallo absoluto se dio en ambas instancias. Se basa en la inspección judicial, donde se presenta que el testimonio que presentó el sujeto pasivo se encuentra ilógico de lo que pasó ese día de los hechos. Posterior a eso se encuentran dudas de lo que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 205, con violencia física. ¿Cuáles son las consideraciones de la Corte? Se observa que hay problemas de conformidad con los argumentos en los recursos de casación. Se reclama sobre la remoción del fallo impugnado sobre la condena del procesado, acorde al delito de acceso carnal violento, al demostrar su ocurrencia en el hecho y de su conocimiento a las consecuencias legales al cometer ese tipo de delito. El acceso carnal violento es un delito que se configura cuando una persona tiene la intención de dañar a otra persona a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos, ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito de esta situación, el cual esto está tipificado en el artículo 205. Esto afecta, o más que afectar, tercera sentencia SP-107 del 2018. Hechos. En el mes de mayo del 2011, en horas de la noche, el menor de 14 años se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del hogar juvenil campesino del municipio de Antioquia, hasta que a su cama llegó el director de la institución, que sin forcejarlo o amenazarlo le empezó a frotar sus genitales durante 30 minutos. ¿Cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista? Pues el argumento es que se viola en la formulación de la acusación el contenido del numeral 2A del artículo 337 de la Ley 906 del 2007, también consignado para la formulación de imputación en el artículo 288 IDEM, que impone la relación clara de los hechos jurídicamente relevantes en el lenguaje claro y pues comprensible. ¿Cuáles son los argumentos de las demás partes e intervinientes? Bueno, la defensa sostiene que la Fiscalía denunció pero no determinó los hechos en específico, tiempo, lugar, espacio. El demandante se menoscabó la libertad pues de la autodeterminación del menor. No hubo reiteración en el hecho, lo cual puede concluirse pues que la víctima pudo haberse negado a las pretensiones del acusado. Como consecuencia pide que pues se case el fallo, dando valor a la sentencia por primera instancia, porque no se cubren los presupuestos típicos del acoso sexual. Le solicita a la Corte que especifique los delitos
delato sexual, acoso sexual e injuria por vía de hecho, para que establezcan las diferencias. Bueno, la Fiscalía manifiesta que pues, los hechos remiten a que el director del hogar campesino pues tocó las partes íntimas del menor de 14 años sin su consentimiento. El menor pues no hizo actos perceptibles de consentimiento. Ello no conduce pues a asumir que el menor de 14 años quiere tener a su agresor. Por ende, el verso de la conducta punible de acto sexual violento agravado por la posición distinguida del proceso. El Ministerio Público comparte pues la postura de la Fiscalía por estimar el principio de congruencia no fue violado en tanto la conducta punible. Según la Corte, se materializa en ella la violación directa de la ley sustancial, dado que se condena por una conducta diferente al hecho. Al desconocer en la prueba de cargos un apartado fundamental, pues que se desvirtúa las circunstancias fácticas en que se funda la decisión. Pues también en el entendido que si de verdad se demuestra la existencia de algún factor de intimidación entre ellos, la edad del agresor o pues la condición en particular, la autoridad sobre la víctima y pues en ese sentido se presenta la acusación después probada en juicio y pues la sentencia debe ser necesariamente condonatoria. Según la Corte, se materializa en ella la violación directa de la ley sustancial, dado que se condena por una conducta diferente pues a los hechos. Esto pues al desconocer pues en la prueba de cargos un apartado fundamental que desvirtúa las circunstancias fácticas en que se funda la decisión, en el entendido que si de verdad se demuestra la existencia de algún factor de intimidación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, se presenta la acusación, después será aprobada en juicio la sentencia y pues la sentencia debe ser necesariamente condenatoria. La Corte estudia pues el acoso sexual y dice que por motivos procesales se debe resumir que la Corte no puede condenar por el delito objeto de acusación, así se deja intacta la pena impuesta por el fallador de segundo grado. Tampoco es posible pues condenar por el delito de injuria por vías de hecho y pues en atención a que éste es ajeno a lo sucedido. La Corte estudia pues el acoso sexual y dice que por motivos procesales se debe resumir que la Corte no puede condenar por el delito objeto de acusación, así se deja intacta la pena impuesta por el fallador de segundo grado. Tampoco es posible pues condenar por el delito de injuria por vías de hecho y pues en atención a que éste es ajeno a lo sucedido. De esta forma doy conclusión a mi sustentación.